Un error políticos y periodistas en el momento en el que tratamos este tipo de hechos como un problema de orden público. Esto no es única y exclusivamente por Pablo Hasél. Esto viene arrastrando una situación que de hace tiempo, de un descontento, de una ansiedad, de una cantidad de problemas estructurales que hemos visto. Además, estamos viendo los vídeos de la violencia, cómo empiezan esa violencia, cómo empiezan las cargas policiales. Yo he visto vídeos de cómo empiezan las cargas policiales. La manifestación intentaba avanzar y la policía se lió a porrazos. ¿Saben ustedes lo que es el síndrome de Sherwood? El síndrome de Sherwood es la tesis doctoral de un mozo de escuadra, un comisario que se llama David Piqué, que dijo literal: si la concentración no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas, redadas especialmente mal hechas y trato humillante para encender más los ánimos. Esto lo dice un mozo de escuadra en su trabajo de máster. Pero no parece este caso que hemos visto. No es la tónica habitual. Que no. Lamentablemente, quienes estamos no. acostumbrados a cubrir manifestaciones, quienes llevamos más de 20 años yendo a manifestaciones y sabemos cómo se las trae la policía, muchas veces somos testigos de estas cosas. Lo que sorprende es que estemos hablando de manifestaciones aquí y ¿cuál es la última vez que han ido ustedes a una manifestación? Lo peor de todo es que os parece mal. Oye, oye, oye. Puta de mierda. ¿Qué has dicho? Vamos, a ver si puede esquivar por ahí un poquito y pasar para adelante. Así se puede pasar por ahí. Encarcelado.
Miquel, Joaquín. Al Partido Popular le viene de perlas lo que ha pasado estos días para tapar todo lo que se está conociendo durante estas últimas semanas, y a mí me gustaría que estos paseos que se están dando por haciendo inventario de los contenedores y las piedras, lo habitual cuando hay este tipo de protestas, que es sale el Club de Amigos del Contenedor, ¿no? Pues que se dieran un paseo por la Cañada Real o por un desahucio y tuvieran esta contundencia que tienen y esta empatía que tienen con los escaparates, con las personas que son desahuciadas o con las personas que están en la Cañada Real sin luz. Phil es gente que está harta. Y es que no hay más. Es decir, aquí buscar contubernios de anarquistas italianos que cogen Ryanair y se vienen aquí al disturbio, eso lo vengo escuchando desde hace 30 años y aparte ese ridículo ya insulta a la inteligencia, ¿no? Esto es gente que está harta. Los de Linares que protestaron el otro día por la paliza que le dieron 2 agentes de policía a un padre y a una hija, eran también de grupos radicales o como aquí cada vez que hay disturbios se mueve la Internacional Radical o cómo está esto. Golpes, patadas y puñetazos en plena calle. Efectivamente, no ha buscado la boca y se la ha encontrado. A plena luz del día y en pleno centro de Linares. La víctima ya ha denunciado a los autores por lesiones y detención ilegal. Este programa ha tenido acceso al auto y en él se refleja que la víctima presenta, entre otras lesiones, hematomas en la cabeza, contusiones en los pómulos y la zona frontal, fractura de los huesos propios de la nariz, erosiones en los miembros inferiores y fractura de pared interna de la órbita izquierda. Nosotros temimos por la vida de mi cuñado. Se decreta finalidad de la prisión provisional, habida cuenta de la gravedad de la pena que lleva aparejada el delito. El juez destaca que los 2 policías actuaron de una manera desproporcionada y atroz. Carlos, víctima de esta agresión, señala abuso de poder. Los 2 agentes cumplen su segundo día en el centro penitenciario de Sevilla 1. A este incidente se suman los graves disturbios que sucedieron en Linares tras las detenciones. 14 detenidos y 20 agentes antidisturbios heridos. 2 manifestantes también resultaron heridos por escopetas de perdigones o de postas durante las revueltas. Si me llega a 5 centímetros más arriba, me dijo el médico, dice, te voy a pillar la femoral y te voy a desangrar. Un hombre de 21 años y una mujer, víctimas de los disparos. Aquí tengo 5 orificios, 5 por detrás de entrada y 5 de salida. Y aquí tengo 1 de entrada y otro de salida. Tengo 12 en total. La mayoría de agentes utilizaron cartuchos sin munición, por lo que ahora se investiga qué pudo ocurrir para que al menos uno utilizara este tipo de arma. Varias asociaciones y plataformas por los derechos humanos ya han denunciado en la Fiscalía Provincial de Jaén un uso desproporcionado de la fuerza tanto en la práctica de varias detenciones como durante la realización de algunas cargas policiales. Linares convertido en un polvorín tras un roce en la puerta de un bar. Es de un perfil, es de gente que está harta de ver que no tiene trabajo, que tiene una precariedad extrema, que a sus padres están en el paro, etcétera, etcétera. Aquí hay múltiples factores. Focalizar todo esto en el caso de Hasél es un error. Es verdad que es la excusa para salir a la calle, pero el hartazgo que está acumulado en la sociedad española desde hace mucho tiempo, por 1000 motivos, pues es evidente. No lo justifica. No, o sea, las formas. No estamos hablando de justificar, estamos hablando de entender qué es lo que está pasando. Te corto la puerta de tu casa porque me he manifestado. Porque dice el profesor Uría que nos podemos manifestar cuando nos dé la gana. Dentro de su responsabilidad prevenir lo que pueda pasar. Y una de las previsiones habituales en las concentraciones es que puedan marchar. Y tienen que tener la suficiente manga ancha. Sí. Pero que da igual, es que las de Núñez de Balboa tampoco estaban autorizadas
porrazo. Ni esa, ni la mayoría de manifestaciones de la derecha. Nadie ha pegado un porrazo en Núñez Balboa. En Vallecas salieron a protestar por la sanidad pública y los molieron a palos. Cabezazos de la policía incluso a manifestantes. Voy a pasar. Voy a pasar. Dale. No estés todo el día adelante, ¿eh? Es que no estoy diciendo nada que no hayamos visto todo el mundo. Por lo tanto, la gente también se cabrea de ver cómo los tratan a ellos y cómo los tratan a los demás. Y por lo tanto, todo eso es un cóctel explosivo y ahí es una responsabilidad política. Si los políticos dicen, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Que aplicamos la misma medicina a estos y a los otros o dale palo a estos y dale palos a los otros? Ese es el problema. Si no actúan, la gente se cabrea. El único problema es repetir. A mí me sorprende que nadie ponga en duda la actuación policial en este caso y en todos los demás que hemos visto. Y además sabiendo incluso que con la derecha no tiene esta contundencia que tiene con las protestas de izquierda. Existen unos protocolos. A mí me preocupa mucho más que un funcionario público que representa al Estado, que tiene el monopolio de la violencia, haga mal su trabajo, que un chico de 17 años que está cabreado y salga a protestar. Para mí es mucho más grave que cometa una irregularidad una persona de uniforme. Sí, en lo que yo sé, la persona... De Jueces y Juezas para la Democracia, portavoz territorial. ¿Qué tal, juez? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo hacer convivir? Porque se está hablando mucho de brocha gorda. Todos son violentos o todos son pacíficos. ¿Cómo hacer convivir el derecho de manifestación y la condena y persecución de los violentos? Bueno, lo que hay que dejar claro es que la Constitución, en su artículo 21, ampara literalmente el derecho de manifestación pacífica. Y esto es más que razonable. Los límites de los derechos fundamentales son los derechos de otras personas y, por tanto, las fuerzas de seguridad siempre tienen que proteger el derecho de manifestación pacífica y nunca interferir en él. A partir de ahí, las manifestaciones deben realizarse siempre sin violencia porque el uso de la violencia deslegitima el propio contenido de la manifestación, acaba distorsionando el fondo del debate público. De hecho, estos días se está hablando más de la violencia en las calles que de un debate de cierta profundidad y de gran importancia para una sociedad democrática. Y en última instancia, la deliberación pública requiere de persuasión y de argumentos razonados y no del uso de la violencia. En todo caso, Jesús, un apunte es que para que haya violencia no puede justificarse nunca el hecho de que haya actuaciones policiales que pueden discutirse. La premisa es que no tiene que haber violencia y la actuación policial debe analizarse en un plano diferente. Por eso yo creo que siempre hay que rechazar de manera categórica cualquier tipo de protesta en el que se utilice la violencia, porque es contrario a nuestro sistema de derecho y a los principios de una sociedad. Las actuaciones policiales también estamos viendo que no todas son correctas. Los disturbios violentos no son admisibles, pero no vale cualquier tipo de respuesta policial ante ellos. Y quiero remarcarlo porque en nuestro país, a diferencia de otros países europeos, hay todavía demasiados sectores que ven con cierta benevolencia o comprensión cuando se producen abusos policiales. Un poco la visión es que como son mala gente estos que se manifiestan violentamente, ante ello vale todo y hay que ser comprensivos incluso cuando la violencia policial no está justificada. Y hay que recordar que moralmente es peor aún la violencia del Estado, injustificada, abusiva, que la de un particular, porque el Estado tiene que cumplir sus propias leyes y el Estado actúa en nombre de la sociedad con toda la fuerza y todos los instrumentos que tiene. Y ahí las leyes delimitan claramente cuál es el límite de la actuación policial. Solo debe actuar ante el riesgo de peligros graves, inmediatos
irremediables y debe hacerlo con criterios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Y esto implica que hay que utilizar siempre la mínima fuerza imprescindible, de manera justificada. Por tanto, todo aquello que vaya más allá no puede comprenderse, no se puede ser benevolente y debe rechazarse también, y por tanto hay que tener siempre un control para que esa violencia policial, esa fuerza policial no sea Totalmente de acuerdo, pero vamos a ver cómo empieza esa violencia, porque yo he visto unas cargas policiales antes de que hubiera disturbios y que se provoca a partir, los disturbios empiezan cuando hay una carga policial que estoy diciendo que muchas veces la policía con su actuación provoca que haya incidentes. Lo digo así porque lo he visto millones de veces. Yo te digo una cosa, Miquel, estoy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo en que si está la actuación delictiva, la cometa que la cometa es delito, pero es verdad que tendría un plus superior si alguien que tiene una obligación de defender la legalidad no lo hiciera. Esto estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que tú avances diciendo que los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Policía Civil, las que sean, son los garantes o son los guardianes de la violencia, ¿no? Son los guardianes del orden. Del orden. El problema es que tienen el monopolio de la violencia. No, monopolio del orden. Monopolio del orden. La violencia tiene que no contenedores. Un policía puede ejercer la violencia y tú no. Y cuando tiene ese monopolio de la violencia, debe ser hiper escrupuloso con su uso proporcional. Y hemos visto demasiadas veces, pero es que no estoy diciendo nada que no hayáis visto en televisión. Es que me sorprende que nadie se cuestione que hay actuaciones que están fuera del protocolo. Por supuesto que las hay. Y eso provoca que la gente se caliente y la gente se cabree. Pero no podemos justificar nunca, en ningún concepto, el decir, yo creo que como la gente está saturada, está muy agobiada, tiene derecho a expresarse. ¿Quién condena las malas actuaciones de la policía? No he oído nadie. Las urnas. Nadie. No tienen consecuencias. Y los jueces. Un chico que es detenido aquí se enfrenta a 3 o 4 años de cárcel. Un policía que comete una irregularidad, ¿qué sanción tiene? ¿Cuándo hemos visto? Un montón de policías. Un montón de policías. Hemos visto de manifestaciones. Eso se han investigado. Hay investigaciones. Sí, hay investigaciones. Cuando los policías cometen excesos, ha habido investigaciones. Me encantaría ver noticias al respecto. Sí, las hay. Miquel, tampoco nos pongamos tremendo en ese sentido. La violencia se condena, venga de quien venga. Y si dices que está alentando a la policía estas protestas, demuéstralo, no porque también hemos visto, me he ido al inicio, hay que irse al inicio de todo. Protestas ilegales, porque por ejemplo en Alcalá de Henares era una protesta legal y fue pacífica. Y en Zaragoza también. Bueno, y no terminaron en violencia. Porque la policía no quiso y ayer sí que quiso. ¿Pero qué me estás contando? O sea, me refiero. No, la policía no quiso. Dices que va la policía a alentar la violencia. No, la policía hombre, me ejerce ya un poco en algunos momentos mal sus protocolos y provoca una situación que se podría evitar. Toda y eso la razón, no lo digo yo, es que hay miles de vídeos que lo demuestran. Miquel, toda la razón del mundo cuando se produce. Pero no decir que la policía... Yo te lo digo, y te digo, y como abogado lo he tenido que llevar, muchos casos contra policías que no han actuado en condiciones. Fíjate, y eso es lo que estoy hablando. Es un chico muy joven de 25 años que nos decía que él participó de manera pacífica en esa concentración, que acudió a la Puerta del Sol para manifestarse a favor de la libertad de expresión y que en cuanto que comenzaron de manera inmediata los primeros altercados fue atacado, según su versión, por un policía sin mediar palabra. Recibió un porrazo en el ojo y nos contaba así cómo fue su experiencia. Yo realmente estaba grabando simplemente la situación, cómo estaba todo, y vi que la policía se estaba poniendo un poco agresiva con personas que no estaban haciendo esos actos. Y claro, empecé a atemorarme y lo que hice fue huir del grupo de policía que venían. Y ¿con qué te dieron? Con la porra así, en la cara, parándome de seco.
Y una vez en el suelo, ya te digo, cuando estaba desmayado me dice vete corriendo, pero digo, ¿cómo? No podía ni ponerme de pie. Siempre se va a usar el que tenga el poder para manipular a los que dicen cómo son las cosas, van a decidir cómo es.